Déjenme contarles dos historias que me enviaron dos amigos. Esto pasó hace 2 años. Un grupo de adolescentes decidió explorar un pueblo abandonado en una isla del Caribe. Al principio, todo parecía normal, pero tras caer la noche, empezaron a sentir que algo los observaba. Se perdieron en las calles del pueblo, escucharon ruidos extraños y vieron figuras misteriosas. Si a ustedes les gusta este tipo de relatos, pueden suscribirse y escucharlas todas las noches. Bueno, ahí les va mi historia. Esto me pasó hace como 2 años, cuando tenía 16. Vivo en una isla del Caribe y aquí hay un lugar que todos conocemos como el Pueblo Fantasma. Es un pueblito pequeño con casas a medio construir y calles de piedra antigua. Nadie vive ahí. Está abandonado. Un día, mis amigos y yo decidimos ir a dar una vuelta por el lugar. Ya habíamos escuchado historias raras sobre ese lugar, pero pensamos que eran puras exageraciones. Llegamos en la tarde, cuando el sol empezaba a bajar. Al principio todo parecía normal, solo un pueblo viejo y vacío. Caminamos por las calles tomando fotos y metiéndonos a las casas abandonadas. Pero cuando empezó a oscurecer, el ambiente cambió. Se sentía como si alguien nos observara. Escuchamos ruidos raros que no pudimos identificar. En una casa encontramos velas negras derretidas en el piso, como si hubieran hecho algún ritual ahí. Eso nos dio miedo y decidimos irnos. El problema fue que no podíamos encontrar la salida. Jurábamos que íbamos por el mismo camino por donde entramos, pero terminábamos en calles que no reconocíamos. Era como si el pueblo se hubiera reorganizado. Empezamos a asustarnos de verdad. En eso, vi algo que me puso la piel chinita. En el techo de una casa lejana había una figura sentada, inmóvil, mirándonos fijamente. Se veía como una persona, pero había algo raro en ella. No se movía para nada y su silueta era demasiado oscura. Les dije a mis amigos, pero cuando voltearon ya no estaba. Seguimos caminando desesperados buscando la salida. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Escuchábamos susurros y risas que venían de las casas vacías. En una ventana, juro que vi una cara pálida asomándose por un segundo. Ya estábamos súper asustados cuando por fin reconocimos una calle. Corrimos lo más rápido que pudimos hasta salir de ese maldito lugar. Nunca había sentido tanto alivio como cuando vimos nuestro carro estacionado afuera. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en ese pueblo. Mis amigos y yo casi no hablamos de lo que pasó esa noche. Es como si una parte de nosotros se hubiera quedado atrapada ahí. No sé qué demonios pasa en ese lugar, pero hay algo muy malo ahí. Tal vez son fantasmas, espíritus o algo peor. Lo único que sé es que ese pueblo no es normal y que tuvimos suerte de salir. Si alguna vez vienen a la isla, no se les ocurra meterse al pueblo fantasma, especialmente de noche. Hay cosas ahí que es mejor no despertar. El segundo relato dice así. Les cuento algo que me pasó hace rato, cuando era más chavito. Fue en el 2000. Yo tenía como 18 años y me fui de mojado con 2 amigos. Éramos 4 en total contando al coyote que nos iba a cruzar. Salimos de noche para entrar por el cerro cerca de Tecate. Íbamos nerviosos pero emocionados, pensando en el dinero que íbamos a hacer del otro lado. El coyote nos dijo que era una ruta segura, que él la conocía bien, pero nadie nos preparó para lo que nos íbamos a encontrar. Llevábamos como 2 horas caminando en la oscuridad cuando de repente vimos algo que nos dejó paralizados. Era una sombra enorme, más alta que cualquier persona normal. Y negra, pero negra de verdad, más oscura que la noche misma. Se nos apareció de la nada en medio del camino. Los 4 nos quedamos parados sin saber qué hacer, nomás mirando esa cosa.
No se movía, pero se sentía como si nos estuviera observando. Lo más raro eran sus brazos. Eran larguísimos, tanto que las manos le llegaban al suelo. Parecía como si las arrastrara. Nos quedamos así un rato, sin decir nada, sin movernos. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Después de lo que pareció una eternidad, esa cosa se movió. Pero no caminó. Más bien como que se deslizó hacia un lado del camino y desapareció en un barranco. Cuando por fin pudimos reaccionar, nos dimos cuenta que por donde se había metido esa cosa era imposible caminar. Era un despeñadero bien cabrón. Nadie podría bajar por ahí sin matarse. Eso nos asustó todavía más. El coyote, que también se había quedado mudo, trató de hacerse el valiente. Nos dijo que seguro era otro inmigrante que andaba cruzando como nosotros, pero se le notaba en la voz que estaba con muchísimo miedo. Ninguno le creímos. Esa cosa no era humana. Seguimos caminando, pero ya nadie hablaba. Íbamos bien pegaditos, volteando para todos lados por si esa cosa volvía a aparecer. Cada sombra, cada ruido nos hacía brincar. Yo solo quería regresar, pero ya estábamos bien metidos en el cerro. El resto de la noche fue una pesadilla. Sentíamos como si algo nos siguiera, como si nos observaran. A veces escuchábamos ruidos raros, como susurros o risas, pero cuando volteábamos no había nada. Una vez, juro que vi dos ojos brillantes mirándonos desde unos matorrales, pero desaparecieron en un parpadeo. Cuando por fin amaneció fue un alivio. Logramos cruzar sin que nos agarrara la migra, pero estábamos más asustados que aliviados. Ninguno mencionó. Ya en Estados Unidos cada quien agarró su rumbo. Yo me quedé trabajando en California un tiempo, pero nunca pude olvidar esa noche. A veces tengo pesadillas donde veo esa sombra negra persiguiéndome por el desierto. No sé qué era esa cosa que vimos. Tal vez era un espíritu o algún tipo de monstruo del desierto. O quizás el miedo y el cansancio nos hicieron ver cosas. Lo único que sé es que hay cosas raras en esa frontera, cosas que es mejor no encontrarse. Desde entonces no he vuelto a cruzar de mojado. Preferí regresar a México y buscarme la vida acá. La verdad es que esa experiencia me cambió. Me di cuenta que hay peligros peores que la migra o los narcos en ese desierto. A veces, cuando escucho historias de gente que se pierde en el desierto tratando de cruzar, me pregunto si habrán visto lo mismo que nosotros. Si esa cosa negra y alta los habrá encontrado en la oscuridad. Y me pregunto si algunos de los que nunca regresaron no se habrán perdido, sino que esa cosa se los llevó. En fin, esa es mi historia. Sé que suena extraño, pero les juro que es verdad. Si alguna vez piensan cruzar de mojados, tengan cuidado. No solo de la migra o el desierto, sino de las cosas que se esconden en la oscuridad. Audio Jungle.